8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12 minutos. Avanzamos con más información y entrevistas en Punto Noticias Primera Emisión. Saludamos ya a esta hora a nuestro segundo invitado. Se trata de Patricio Barriga, presidente del flamante movimiento Mover, Movimiento Verde Ético, Revolucionario y Democrático. Con este movimiento se reemplaza la extinta Alianza País, que selló su desaparición para convertirse, como ya lo indicamos, en este movimiento Mover. Hola Patricio, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Te saludamos Alexis Moncayo, quien te habla, Licenia Espinel. Cuéntanos qué va a pasar ahora con este movimiento verde. Ya tienen cuadros para participar en las próximas elecciones seccionales y cómo enterrar esta historia que dejó Alianza País. Buenos días, bienvenido. Hola Licenia, buenos días Alexis también y a toda la audiencia de Radio Pichincha Universal. Gracias siempre por esta oportunidad. Yo debo decir, Licenia, que no es que se entierra un pasado, al contrario, nosotros hemos sido absolutamente claros en reconocer ese pasado. Nosotros no estamos aquí simple y sencillamente para renovar o para lavarnos la cara, porque no tenemos la cara sucia, tenemos la cara limpia. De hecho, durante todo este tiempo nosotros hemos reconocido, y lo digo de manera personal, que ha habido un pasado lleno de éxitos, de aciertos, pero también de errores. Nosotros hemos asumido esos pasivos políticos, reconocemos las infracciones que pudieron haber cometido ciertos militantes o ciertas personas, ciertos funcionarios que aunque no estaban en Alianza País, se endilgaron esa responsabilidad a esa organización política. Lo que sí es claro es que existe una inmutabilidad de los principios democráticos, que es el de la participación, del respeto a la opinión ajena, el principio, por supuesto, de la justicia social y los principios políticos con los cuales nosotros pretendemos refundar a través de este movimiento los que nos juntaron allá en el 2006, que es justamente el de tener o defender un Estado de libertades y derechos. Por eso es que nosotros hemos mantenido el color verde como un distintivo justamente de esas conquistas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos parece que un hito fundamental fue la Constitución aprobada en el 2008 y en donde se reconocen y se garantizan todos los derechos humanos, incluidos aquellos que ha causado cierto prurito, como el tema de los derechos de acceso a la información y a la comunicación, y por supuesto los derechos de la naturaleza. Estamos defendiendo en esos principios políticos el de una economía basada fundamentalmente en el ser humano, de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, y por supuesto dentro ya de una sociedad productiva, una sociedad de propietarios y emprendedores en donde coexistan y participe también la empresa privada y la empresa pública. Patricio, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarle. ¿Cómo queda conformada la directiva del movimiento Mover o del partido Mover? ¿Quiénes están integrándola, además de usted que va a ser el presidente? A ver, Alexis, esta presidencia es un encargo. Es necesario hacer una nueva convención ya para elegir a las autoridades Ujú. de manera definitiva. Es decir, esto es un encargo provisional. Y por supuesto, hay ciertos aspectos que hay que observar. Nosotros estaremos entregando toda la documentación el día jueves al Consejo Nacional Electoral y esperamos que en aproximadamente 30 días podamos tener ya, digamos, esa legitimidad que da, en este caso, la autoridad electoral sobre el nuevo estatuto, porque en esta convención lo que se hizo es justamente reformar un estatuto orgánico que estaba ya prácticamente caduco, porque se había pensado en un estatuto en el que teníamos una organización en el poder, una organización política en donde el presidente era el presidente de la República, en donde el vicepresidente era, en este caso, el presidente de la Asamblea, etcétera. Entonces, lo que se hizo justamente es abrir esos espacios democráticamente a que los militantes puedan copar esos espacios de decisión dentro de una dirección nacional. Es decir, estamos ejerciendo quizás, y ese es el mayor desafío, la democracia interna, la democracia en nuestra propia casa. ¿Quiénes integran esta organización, Patricio? Eh, ¿Cuáles son los cuadros Sí, con los que ustedes van a trabajar? sí, gracias. Eso es lo que me faltó responder, Alexis. Gracias, Licenia. A ver, existen cuadros políticos, especialmente a nivel territorial. A nivel nacional, nosotros debemos reconocer que hubo un distanciamiento y una decepción, como ha pasado en todos los movimientos y partidos políticos. Decepción de cuadros que integraban en su momento Alianza País, que salieron por la ruptura con el líder
que presidía justamente esta organización, Rafael Correa, otros que se fueron con Moreno, otros que se decepcionaron con Moreno, que salieron, en fin, que ha quedado prácticamente en una organización que tiene todo por hacer, que tiene un enorme desafío, no solamente para las elecciones, porque creo que también en esta reforma que nosotros hemos planteado, no estamos poniendo el acento a una organización como una maquinaria electoral solamente, es decir, está allí justamente para disputar el poder y para que esa disputa del poder pueda hacer realidad los sueños colectivos de un pueblo que está siendo representado por esa organización política, sino también para la formación de cuadros, porque todo el tiempo hemos hablado de un relevo generacional en la política y en las organizaciones de partidos, y sin embargo muy poco interés ha tenido esos procesos formativos. No ha habido esos procesos de capacitación y hoy queremos darle justamente ese acento. ¿Quién queda? Estoy yo presidiendo de manera provisional hasta que haya la nueva convención, que esperamos hacerlo lo más pronto posible. Está Gustavo Baroja, quien ha extendido su mandato en la Secretaría Ejecutiva, y por supuesto los directores provinciales, quienes en mi territorio se han encargado justamente de sostener las estructuras militantes de nuestra organización. ¿Gustavo Baroja sería o podría ser el candidato a la alcaldía de Quito? Bueno, eso no se ha decidido. De hecho, esperamos que una vez que se renueve la directiva, es decir, en esta próxima convención, la 10ª convención, podamos ya definir quiénes van a ser nuestros candidatos y quiénes van a estar de responsables en el territorio para definir a los mejores cuadros, sea candidatos propios o sea en alianzas, porque quizás uno de los temas fundamentales también que ocurrió en esta Convención Nacional de Alianza País no solamente fue esa transición, esa transformación o esa mutación a este movimiento que pretende justamente recuperar los principios del 2006, la refundación de Alianza País, por decirlo de algún modo, sino también el hecho de que puedan llegar a participar, insisto, otras personas, que puedan abrirse esos espacios que se fueron perdiendo en el camino, en el ejercicio mismo del poder, Alexis, cuando prácticamente una revolución ciudadana se empezó a quedar sin ciudadanos, cuando las organizaciones sociales empezaron a tomar distancia, organizaciones sociales como la de los indígenas, como las organizaciones sindicales, etcétera, que pretendemos que este puente o esta facilidad o esta apertura pueda efectivamente lograr cohesionar a una izquierda o una tendencia política del centro hacia la izquierda absolutamente dividida. ¿Qué le ofrece el movimiento verde, Patricio, a los ciudadanos, a los electores, que no haya podido darle Alianza País? Yo creo fundamentalmente, Licenia, que es esta visión absolutamente democrática, de una apertura, de una participación mucho más amplia de su militancia, de una escucha activa, de una participación real de la ciudadanía en las instancias de decisión, de poder, tanto interno como en el poder mismo político. Creo que esto quizás ha sido una deuda que se tiene pendiente, no solamente de Alianza País, porque toda la vida habíamos hablado de que debe haber un relevo generacional que permita sostener sólidamente un proyecto político. No obstante de ello, quizás fue lo que menos se hizo. Entonces, queremos nosotros que además, eso es parte justamente de las reformas al Código de la Democracia, que todos los esfuerzos y la energía vaya en ese sentido, a la capacitación y a la formación de nuevos cuadros, especialmente de jóvenes, e invitar a la ciudadanía en general a que forme parte de estas filas, de que podamos nuevamente reconstituir este sueño colectivo con el cual nació Alianza País en el 2006 y que necesitamos nosotros recuperar para lograr al menos equilibrar la nueva hegemonía política que tiene ahora mismo la derecha con sus políticas, con las cuales nosotros hoy mismo estamos enfrentando y que debemos dar al menos una lucha sostenida, pero unidos. La imagen de Lenín Moreno, a quien usted llamó el no presidente el fin de semana, Patricio, ¿cuánto daño le hizo no solo a la organización política, sino a la política del país? Yo creo que es incalculable.
sabemos perfectamente, y esto ya en un proceso evaluatorio, porque cuando nosotros estamos examinando, y nosotros no hemos sacado el cuerpo, al menos en lo personal yo puedo decir aquello, de señalar las incorrecciones, de señalar y esto a la interna, por supuesto, porque si era un movimiento democrático, un movimiento y una organización que respetaba justamente la decisión de las mayorías, en donde esas mayorías fueron cooptadas, en donde esas mayorías fueron prácticamente aisladas para establecer negociaciones casi del orden personal. Alianza País no estaba en el poder, Alianza País no tenía incidencia en el legislativo, Alianza País quedó absolutamente aislada y allí fue el principio del fin. Hasta el 2018 nosotros podemos decir que teníamos cierto nivel de expectativa de que ese, entre comillas, cambio de estilo, ¿verdad?, pueda ayudar a recomponer a un país que había estado en alguna medida polarizado, no solamente porque había un nivel de violencia política, sino también porque los medios de comunicación se encargaron de establecer esa polarización entre el blanco y el negro en esa lógica binaria. Me parece que luego de ese momento en donde ya prácticamente se quitó la careta, empezó a allanar el camino y darle la continuidad a lo que es este gobierno. Es decir, Moreno se encargó de tender la cama para efectivamente que llegue al poder un Guillermo Lasso. Pero ahí usted dice, a ver, hasta el 2018 había, digamos, un cierto nivel de cercanía y tales. Pero yo recuerdo a quien fuera su compañera de fórmula en las elecciones últimas, la señora Jimena Peña, candidata presidencial de Alianza País, apoyando y operando políticamente para aprobar leyes como la ley humanitaria, que ha costado sangre y lágrimas al pueblo ecuatoriano y miles de plazas de empleo resignadas. Entonces, ¿cómo decir que hasta el 2018 nomás, si hubo gente como Jimena Peña que vino acompañando el descalabro de Moreno? Y hay gente en todos los partidos y movimientos, Alexis. No es que es solamente Alianza País, por favor. Ha pasado en el Partido Social Cristiano, en donde también hubo deserciones. Ha pasado en el movimiento, en UNES, Compromiso Social. Es decir, ha habido ciertas cosas, porque al final del día la política también es de pactos, pero no vamos a satanizar aquello, tanto en cuanto estos acuerdos o esos pactos no desvirtúen el compromiso que uno ha adquirido con la sociedad. Y en esa línea, yo estoy siendo absolutamente claro, hemos asumido todos los pasivos políticos, hemos determinado cómo es que al interno, en donde en esa instancia de decisiones como era la Dirección Nacional, prácticamente se dejaba sin quórum o no se respondía como se había propuesto a las expectativas justamente de lo que la ciudadanía esperaba, un pronunciamiento. Era un movimiento silente. Nosotros estamos reconociendo aquello, que prácticamente ahogó su voz en torno a mirar pasivamente el desbande y el desbarajuste que hizo Lenín Moreno con todo su gabinete. Por supuesto que sí, y es verdad lo que pasó en la Asamblea Nacional, donde yo he descrito que había inclusive negociaciones de orden personal, porque nosotros no teníamos como organización política incidencia en las decisiones del grupo de asambleístas, en donde hubo una fractura. Pero debemos poner esto en contexto, Alexis. ¿Qué es lo que pasó? A las 3 semanas justamente de haber asumido el poder Moreno, ya hubo una ruptura. Y una ruptura que fue fatal justamente para los intereses del país y para los intereses de un proyecto político. Y creo que en esa línea todos debemos asumir las responsabilidades, porque Moreno no fue necesariamente el producto de una selección democrática interna en primarias, sobre la base justamente de su compromiso ideológico y político con un movimiento. Moreno, y yo creo que también hay que asumir esas responsabilidades, no solamente la responsabilidad de la traición de Moreno, que hay que señalarla, por supuesto, sino también de cómo ese proceso estuvo marcado justamente por una decisión en alguna medida poco democrática. En ese sentido, Patricio, y por lo que usted mismo mencionaba hace un momento, de que hay, digamos, una corriente que además no es solo nacional, ¿no? Que esto viene, es más, viene de otros continentes, viene, donde vemos que hay una corriente de extrema derecha con unos aires fascistas increíbles, ¿no? Donde el nazismo está cobrando vigor.
en Europa, y vemos que acá también hay unos cuadros que están alimentando ese discurso de aniquilamiento de las izquierdas, del progresismo y de tal. Acá tenemos figuras, además, que son connotados escritores, literatos. Vargas Llosa es uno de esos. Y le deja flores a la reina Isabel. Es decir, sí, efectivamente. No, pero yo hablo, Vargas Llosa es uno de los que está al frente de esta corriente regional, ¿no? Y ahí digo, las izquierdas, en lugar de nuevamente volver a unirse, a dejar de lado eso de andarse etiquetando de que es que tú te fuiste con Correa, tú con Moreno, tú con tal, con cual, siguen dispersándose y no buscan nuevamente la unidad. Y lo que se requiere es unidad, además, no para reconstituir únicamente la tendencia, sino para nuevamente volver a reconstruir el país que lo han destruido en estos 5 años. Así es, Alexis, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que menos necesitamos son sectas, porque los fanatismos son exclusivos. Los fanatismos arruinan la democracia, bajan la calidad de la democracia. Yo creo que necesitamos justamente reflexionar sobre la base de quién es nuestro real enemigo. Y nuestro real enemigo, insisto, ha sido la pobreza, la desigualdad, la injusticia social. Ese es nuestro enemigo, no nuestro adversario. Nosotros tenemos un compromiso de enfrentar a esos adversarios políticos que llevan una tesis probablemente opuesta, pero que tiene que ser argumentada. Esa es la línea con la cual nosotros queremos trabajar y con la cual queremos recomponer una organización que ha sido una organización que tiene un pasado de aciertos y que debemos reconocer los errores, pero también tenemos que enmendar. Y por eso es necesaria esta transformación y que se puedan abrir y tender esos puentes que hablaba al inicio para que podamos establecer un espacio de diálogo y de acuerdos para enfrentar a una derecha que, como tú bien lo has señalado, está empezando a copar los distintos espacios y está ganando esa batalla, inclusive desde lo cultural, en donde ahora mismo estamos quizás escuchando de manera frecuente cómo es que el país no necesita partidos políticos, no necesita ser de izquierda o derecha, necesita simplemente el proyecto Ecuador. Sí, ciertamente, ese nivel de pragmatismo también hay que analizarlo, hay que también evaluarlo, pero nosotros no podemos caer en ese juego argumentativo o del relato de una derecha que pretende ser, entre comillas, apolítica y que lo único que pretende es simplemente alcanzar los objetivos comunes, cuando en realidad estamos viendo lo que está ocurriendo ahora mismo con una reforma tributaria que es un palazo a la clase media, en donde creo que la Asamblea nos deja debiendo un montón cuando esta reforma pasa por el Ministerio de la Ley, cuando era la obligación, independientemente de esos extremismos, analizar la profundidad para que, en alguna forma, esta pueda ser procesada y tratada en función de los intereses de los cuales están representando cada una de las organizaciones y partidos políticos, Alexis. Patricio, ¿hay una fecha prevista para esta convención en la que se definirá la estructuración de la directiva ya oficial, por un lado, y por otro, esta renovación incluye dejar de lado cuadros de la vieja guardia, como por ejemplo el señor César Litardo, la misma señora Jimena Peña, o ellos van a continuar también como integrantes Eugenia, de esta organización? ya han presentado su desafiliación. Jimena salió hace un buen tiempo, es más, fue público justamente esa desafiliación y ese abandono de, en su momento, Alianza País, lo mismo de César, y de algunos otros cuadros. Por eso estamos hablando de que este es un nuevo momento en donde, por supuesto, los desafíos son enormes, son grandes, el camino es muy duro para transitar, pero ojalá podamos nosotros servir para articular esa unidad que está señalando Alexis, que es necesaria para armar un frente progresista que permita dar batalla a una derecha y sus políticas que están entrando en vigencia y que evidentemente no tiene de ninguna manera un interés por lo social. Ese es justamente el desafío. ¿Y cuándo va a ser la convención? Espero que en un par de meses. Nosotros debemos acabar justamente estos procesos internos con el Consejo Nacional Electoral, de que haya esta aprobación, esperamos que no se dilate tanto, e inmediatamente irnos ya a una convención nacional que permita la renovación de esa directiva y permita ya la organización mucho más prolija de cómo se va en territorio a establecer las candidaturas para enfrentar las próximas elecciones. Insisto que puede ser con candidatos propios o en alianzas.
Alianzas digo que se volverían necesarias por lo que yo le mencionaba hace un momento y fíjese lo que pasó en Quito en la última elección, ¿no? Una elección de entre 18 candidatos, el que gana llega con 20%, con una falta de legitimidad según la clase política, construyeron el relato necesario, tenía apenas 3 concejales de 21 y terminó ese consejo volteándose en contra de Yunda y tumbándolo, ¿no? Entonces, incluso para evitar ese tipo de desgobiernos y de fracturas al sistema democrático, habría que propender a generar alianzas que consoliden proyectos, en el caso de Quito, proyectos de ciudad, un proyecto de provincia, un proyecto de país de cara al 2025, porque si no vamos a ir con procesos que duran como el de Yunda, año y medio, lo tumban y la ciudad sigue a la buena de Dios con un desgobierno total y terrible como el que estamos viviendo, ¿no? Legitimada por ciertos medios de comunicación, porque eso también hay que ponerlo en el contexto. ¿Cómo es que nos venden una opinión de que, en el caso, por ejemplo, del municipio, salía Yunda y entraba Borderas y entonces Quito iba a ser prácticamente una ciudad maravillosa, que iba a resolver todos sus problemas, que iba nuevamente a ser una ciudad pujante, y vemos entonces que eso simplemente era otra engañifa? Por eso creo que esto es importante, que este mensaje quede. Creo que es necesario que la política dé un vuelco, dé un giro, que no sea ese arte de engañar, en donde uno tiene que armar un discurso que le guste al otro oír, pero que sin embargo son difíciles esas promesas de cumplir. Yo creo que es importante ahora que la gente decente, ¿verdad?, pueda llegar a participar en la política, que no se desentienda de la política, porque ha habido demasiadas decepciones. Porque si no lo hace, está dando paso a que los indignos lleguen al poder. Eso es lo más importante y ojalá nosotros podamos llegar a una politización saludable, a una participación mayoritaria de ciudadanos honestos, de ciudadanos que quieren trabajar por su país, por su entorno, por su comunidad. Esa es quizás una de los más grandes retos que tenemos en este momento y por los cuales, insisto nuevamente, y estoy de acuerdo contigo, Alexis, debemos promover esa unidad. Esa unidad, Patricio, puede incluir, por ejemplo, al frente ese que acompaña al señor Carlos Rabascal, a la misma Revolución Ciudadana, por ejemplo. Por supuesto, yo no creo, por eso hablaba Liceña, que nosotros necesitamos partidos y organizaciones políticas y no sectas. Creo que esos fundamentalismos o esos purismos son mortales para la democracia. Me parece que la apertura, que la posibilidad de un diálogo abierto, franco, sin, por supuesto, traicionar y ceder principios, no estoy diciendo aquello, pero sí un ejercicio de entendimiento con el otro podría ser absolutamente enriquecedor y nutritivo para fortalecer a un frente progresista, para fortalecer la democracia. Claro que sí, estamos absolutamente abiertos y ojalá haya la misma apertura de las otras organizaciones y movimientos. Mencionaba Patricio el rol de los medios de comunicación en torno a la caída de Yunda de la alcaldía, pero los medios de comunicación tuvieron una participación supremamente importante durante los 4 años de gobierno anterior y siguen teniendo hoy en día. Patricio es periodista, trabajó en varios medios de comunicación, se vuelve, por lo que hemos vivido estos meses y estos años, necesaria la regulación de los medios o basta con la autorregulación, que es lo que está tratando de vender el actual gobierno, para que los periodistas y los medios se autorregulen, se pongan ellos mismos los límites, que vemos que algunos no los tienen? ¿Cuál es la lectura que tiene Patricio sobre este tema? Yo he sido absolutamente claro y quizás esto vale la oportunidad para dejar aclarando algunas cosas que han quedado flotando en el aire, como que yo he estado participando en el gobierno Moreno. Yo debo decir claramente que los 5 meses que estuve en la Secretaría de la Política, cuando Miguel Carvajal me invitó a formar parte de esa responsabilidad como asesor, fue justamente porque yo me acerqué a Miguel diciéndole que estaba en peligro la Ley Orgánica de Comunicación y había que hacer algo porque se estaba adaptando digamos, los discursos de esta organización, ¿cómo se llama? Fundamedios, y toda su agenda.
Así es que ingreso y prácticamente nos sacaron a los 5 o 6 meses por correístas. En ese nivel estábamos. Pero yo fui justamente con ese encargo y con ese propósito de defender la Ley Orgánica de Comunicación, de defender los medios públicos, que al final de cuentas esos medios públicos en alguna medida intentaban equilibrar la hegemonía de pensamiento que proclaman los medios privados. Y por supuesto, yo estoy de acuerdo en que haya una ley orgánica de comunicación, porque en las actuales circunstancias esa autorregulación es una ficción, no funciona. Han quedado en letra muerta todos aquellos códigos de ética de cada uno de los medios de comunicación. Todo el mundo antes se hablaba de ser objetivo, del periodismo libre e independiente que no tenía nada de libertad ni nada de independencia, porque estaban sujetos a ciertas políticas editoriales de los grupos de presión. Eso es la verdad, esa es la verdad. Cuando los medios de comunicación nos hablan desde algún lugar y nos hablan justamente desde ese poder económico y desde ese poder político que está justamente legitimándose a través de los distintos espacios de contenidos, y no solamente los informativos, sino también los de entretenimiento. Entonces, esa es la línea con la cual nosotros siempre hemos creído. Una ley orgánica de comunicación era absolutamente necesaria para garantizar los derechos de acceso a la información y a la comunicación. Por eso era una ley amplia, era una ley que abarcaba no solamente medios de comunicación, sino también en una perspectiva integral a toda una sociedad, en donde estaban allí los derechos, contemplados los derechos de las personas vulnerables, de las personas con discapacidad, de la real representación de nuestros pueblos y nacionalidades. Entonces, la autorregulación, ¿qué ha ocurrido con este discurso y con esta ley que está, este proyecto de ley que está presentado en la Asamblea? Una ley absolutamente generalista que ha desbaratado toda la institucionalidad. Si yo en este momento tengo que defender mi dignidad, ya no tengo que hacerlo ante una superintendencia de comunicación, tengo que tomar el camino más largo y que posiblemente termine en el olvido, es decir, la reparación de mis derechos vulnerados, que debía ser inmediatamente ejecutados, esa reparación me refiero, hoy tomará entonces todo un proceso legal allí en un juzgado, en donde ya sabemos que en este país la justicia está secuestrada por el poder económico y el poder político, lamentablemente, en donde... No solo la justicia. Bueno, ha habido un proceso de desinstitucionalización generalizado y por eso es la desconfianza que tiene todo un país respecto de estas instituciones. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Patricio, por tu tiempo, por la información que nos ha proporcionado y suerte en esta nueva aventura política. Gracias, Licenia. Gracias, Alexis. Y un abrazo siempre grande y fuerte a toda la ciudadanía y a la comunidad que ha estado presente y atenta a este espacio de opinión. Muchas gracias. Gracias, Patricio.